Buenas tardes, compañeras, compañeros y maestros. De nueva cuenta, en esta segunda semana de estudio continuamos viendo el tema de la psicología cognitiva. Como habíamos acordado la semana pasada, la psicología cognitiva es una capacidad mental en la cual cada una de las personas desarrolla para poder realizar procesos intelectuales a partir de la información para poder transformarlas y obtener conocimientos. Bueno, el tema de esta semana es de suma importancia e interés personal, ya que nos habla de cómo la psicología cognitiva la podemos trasladar a lo que es la educación. De esta manera lo podemos dividir en dos partes: las influencias que tiene la psicología cognitiva en los estudiantes y las influencias que va a tener en los docentes, porque en ambas partes influye. Primero, las funciones principales que ocurren dentro de la psicología cognitiva cuando se pone en función dentro de un aula de clases es que se van a construir mayores esquemas, es decir, el intelecto de los estudiantes se va a ir desarrollando de acuerdo a todas las funciones que se puedan implementar dentro de un aula de clase. Ante un mayor trabajo, ante mayores estrategias, ante mayores procesos de enseñanza, el estudiante va a recibir más conocimientos, más información, las cuales con sus capacidades, con sus procesos intelectuales, los puede transformar en aprendizajes significativos. Para ello también tenemos la presencia de una maduración cognitiva, es decir, dentro de un salón de clases no todos los estudiantes tienen las mismas características, por lo que el intelecto de cada uno de nuestros educandos puede variar. La maduración cognitiva de nuestros educandos nos va a servir principalmente para la resolución de problemas, la cual debe ser creativa e innovadora. No simplemente se trata de resolver el problema y dejarlo pasar, sino de entender qué fue lo que el estudiante hizo, qué va a pasar si se vuelve a presentar ese problema, cómo puede mejorar, porque siempre se debe tener presente la búsqueda de una mejora constante. Para ello no siempre nos vamos a basar en los estudiantes que tengan una maduración cognitiva mejor, ya que ellos vamos a poder comprender que podrán resolver los problemas de una mejor forma. Pero ¿qué va a pasar con los estudiantes que no alcanzan todavía una suficiente maduración cognitiva? Es aquí donde entra la función del docente, mediante su rol de docente, las estrategias que puede aplicar, los materiales o los recursos que pueda aplicar para ayudar al estudiante a lograr una mayor maduración cognitiva y poder estar en el mismo nivel que el resto de sus compañeros. Es una realidad que no siempre los estudiantes van a tener los mismos conocimientos o las mismas habilidades, pero el docente debe de ser capaz y de siempre tener la búsqueda de los mejores resultados entre todos los estudiantes. Con ello nos vamos a dirigir a otra parte, a otros beneficios de la psicología cognitiva en la educación, que va a ser que al implementar todas estas estrategias, que al resolver problemas y hacer cualquier otra actividad, nos va a arrojar en la búsqueda de nuevas habilidades con los estudiantes, tanto para la búsqueda de información como para la resolución de problemas, como habilidades para su vida cotidiana, que se van a tener presentes al momento de tener un mejor pensamiento en los problemas o en las situaciones que se puedan presentar dentro de la escuela, pero también dentro de sus casas o en el ambiente escolar donde se desarrollen mejor. Al tener habilidades, al tener conocimientos, al tener una maduración cognitiva dentro de la escuela, podemos lograr con una mayor facilidad lo que son los aprendizajes esperados, es decir, aquellos conocimientos que el estudiante debe de conocer, lo vamos a obtener mediante la psicología cognitiva. Para ello debemos tomar en cuenta lo que es el proceso de la memoria, ya que de las cuatro funciones que tenemos presentes, esta va a jugar un rol muy importante, porque no solamente se va a implementar a corto plazo, sino también a largo plazo o en aspectos operativos. Es decir, vamos a tener que recuperar los aprendizajes previos, que poner a prueba los conocimientos que les está dando en su momento, pero también retomar conocimientos o saberes de años anteriores para poder ser de gran utilidad.
La psicología cognitiva no solamente se va a llevar de manera autónoma dentro de los estudiantes, sino como docentes existen maneras para poder implementarlas de una mejor forma y obtener así mejores resultados. Esto sería mediante las estrategias de aprendizaje, las cuales las vamos a definir como conductas o pensamientos que se pueden implementar dentro del aula de clase y van a tener una influencia total en la decodificación, es decir, van a influir mucho en la manera que el estudiante puede obtener sus conocimientos o va a descifrar sus conocimientos. Con ello se ve de manera inmersa la toma de decisiones, es decir, vamos a recuperar los conocimientos para después reconocer e identificar cuál estrategia nos va a tener una mayor amplitud de conocimientos, qué es lo que yo debo hacer, si la opción A, si la opción B o cualquier otra indicación que el docente presente. Para eso tenemos unos distintos tipos de estrategias, las cuales van a ser la instruccional o las de aprendizaje. La primera de ellas nos va a hablar sobre una teoría de aprendizaje y una enseñanza, es decir, lo que el estudiante debe de hacer, pero también debe saber cómo implementarlo, mientras que una estrategia de aprendizaje va a ser aquella en la cual va a tener distintas perspectivas con los cuales se pretende lograr los objetivos, en este caso de los planes de estudios. Por otro lado, también tenemos que dentro de las estrategias de aprendizaje vamos a tener distintas clases, es decir, nos vamos a centrar en los aspectos cognitivos, en los aspectos metacognitivos, pero también en el uso de los materiales. Este último va a ser muy importante, ya que dentro de las aulas de clase es importante reconocer cómo se va a usar los materiales de la mejor manera posible para obtener los mejores resultados dentro de cada uno de los estudiantes. Es decir, no solamente se va a implementar cualquier estrategia dentro de las aulas de clase porque no va a funcionar. Lo que se debe de reconocer primero es cómo voy a implementar esta estrategia para obtener los mejores resultados. Esto se va a hacer por medio de conductas efectivas, es decir, yo como docente debo de reconocer a mi aula de clase para saber qué conductas, qué rol debo de tener dentro del aula de clase para así obtener mejores resultados, es decir, qué tan flexible puedo ser con el grupo, cuáles son las estrategias que mejor se pueden acoplar, si necesito hacer el uso de la tecnología, si necesito trabajar con muchos aspectos kinestésicos. Va a depender mucho de las características del aula de clase y de la capacidad del docente para determinar cuáles estrategias son las correctas. En esta parte entra mucho el carácter docente. Un docente que esté muy bien preparado puede aplicar las estrategias de aprendizaje con gran facilidad, por lo que siempre es importante que estemos en constante capacitación. Por último, una parte muy importante que me pareció durante los materiales complementarios es sobre la importancia de la planificación, es decir, estas actividades que un docente debe de realizar de manera cotidiana o semanal, quincenal, cual sea el uso personal que le deseen brindar, pero que siempre se encuentren planificadas sus clases. Para ello debemos tomar en cuenta las características de los estudiantes, como bien se habían mencionado, pero también debemos considerar qué acciones voy a realizar, cuáles son los materiales y los recursos que tengo y una evaluación, es decir, me voy a dar cuenta si mi estrategia de aprendizaje me fue válida o no me fue válida, porque no siempre vamos a obtener los mejores resultados. Para ello es la importancia de una evaluación, darnos cuenta de los aspectos que debemos de mejorar como docentes para futuras intervenciones. Y algo muy importante que se hace en la actualidad y me parece relevante mencionarlos es que no se puede implementar cualquier estrategia de aprendizaje que se ve en internet dentro de nuestras aulas de clase, porque los estudiantes son diferentes, no vamos a tener los mismos recursos, es decir, siempre tenemos que hacer adecuaciones sobre una idea que vimos en internet para poder tenerla en nuestras aulas de clase y tener así mejores resultados. Bueno, espero que mi aportación haya sido de gran aprendizaje para los demás estudiantes y nos vemos la próxima semana.